troyano, ¿quién te tocará? De noche con la luna y aunque nevara. Hola, Collazo. A los buenos días. A los buenos días, Collazo. Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo va? ¿Estás bien abrigadito o no? Sí, me ha gustado eso de estar calentando en la banda, porque es que no es para menos, ¿eh? La que está cayendo la persona que tenemos encima. Sí, es que... Ahora, no sé si es banda de fútbol o de baloncesto. De baloncesto, mejor. El fútbol últimamente vale. Nos tiene un poco desencantados, la verdad. Ahí te he visto yo fino, yo era más de baloncesto. Jugué a baloncesto, fui entrenador de baloncesto y ahí me muevo yo mejor que en la banda de césped. Mucho mejor. Y en la del balonmano mejor todavía. Yo ahí no lo llegué a tocar mucho el balonmano. El voleibol he tenido siempre la tentación y las ganas de intentarlo, pero creo que ya como que se me va echando el tiempo encima, ¿sabes? No sé, ya no lo veo yo ya que vaya muy lejos. Al voleibol todavía estás, hombre. Hombre, sí, a ver, lo bueno del voleibol es que yo lo disfrutaba muchísimo saltando, me ponía a pegar pinotes, ¿no? A pegar botes ahí. Y la verdad es que lo disfrutaba muchísimo, similar al baloncesto, ¿no? Rematando ahí en la red, en ese caso. Y colocando. Sí, me gustaba muchísimo. Sí, a mí también, lo que pasa es que es verdad que ya esos deportes, a medida que te vas haciendo mayor, cada vez es más complicado encontrar gente para jugar, ¿no? Ya nos queda el pádel y poco más. Bueno, siempre podemos tener la excusa de que es que no me acompaña nadie, ¿no? Entonces, pues nos quedamos ahí con esa duda, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No me acompaña nadie y tampoco me acompaña mi propio cuerpo, ¿no? No me acompaño, ni, como diríamos en extremeño, ni yo propio. Ay, madre, ña los bolindres ya pronto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, hombre, no, por eso cuerpazo, hombre, que lo tuyo sí que es un cuerpo y no la Guardia Civil, hombre. Hombre, está feo que yo... Está feo. Mi madre también dice lo mismo, también piensa lo dice, mismo. ¿no? También lo opina. Que nos liamos, Antonio. Venga. Que ahora, pues, ya con la edad, pues nos tenemos que entretener con otras cosas. Pues, por ejemplo, estudiando, leyendo, apreciando el patrimonio de Extremadura. Por ejemplo, ahora que hace tanto frío, que estamos engurditos, arrecitos del todo, pues claro, pasamos más tiempo en casa y he pensado, digo, es buen momento para echarle un vistazo a la arquitectura popular extremeña, a lo que es la casa extremeña, a la casa popular de Extremadura. Que, por supuesto, teniendo una región tan grande como la que tenemos, con una orografía, una geografía, una historia tan diversa y con tantos avatares a lo largo de los siglos, pues, como es lógico, fíjate que nos vamos a remontar más de 2000 años en la historia, es lógico que tengamos diferentes tipos de tipologías de casas extremeñas, ¿no? No podemos hablar solo de una casa extremeña, sino de la casa en Extremadura o de Extremadura, ¿no? Fíjate que vamos a hablar de todo esto, de la casa popular extremeña, pero sobre todo desde un punto de vista, atención, económico-tecnológico, es decir, ¿cuál es la funcionalidad que le hemos dado tradicionalmente los extremeños a la casa? Ahora, y como siempre, pues en esta sección intentamos traer el pasado al presente para entender un poco nuestra propia evolución, ¿no? Ahora, pues, con la globalización y con la desaparición de ciertos trabajos, labores, pues, por ejemplo, el no tener ya los aperos y los achiperres en casa, el no tener las bestias en casa, ha hecho que todo cambie muchísimo y ya nos equiparemos a una grandísima parte del mundo, ¿no? Al menos a una gran parte del país. Y lo mismo ha sucedido, por supuesto, en España o incluso en Portugal. En Francia, por ejemplo, si nos vamos a Francia, se ha mantenido mucho el arraigo a la vida en el campo, se ha favorecido mucho esa economía, no de subsistencia, sino que esa economía de subsistencia se ha continuado desarrollando en el sentido agrícola, ganadero, en la elaboración de esos productos propios, en la venta de esos productos que se elaboran en casa, en esas pequeñas explotaciones familiares y que se pueden vender, se han podido vender desde hace mucho tiempo al público, al consumidor. Por lo tanto, se ha mantenido más esa ligazón entre la arquitectura tradicional con el presente. Pero, volviendo a Extremadura, bueno, pues vamos a conocer esa arquitectura, esa casa extremeña, que es fundamental
Antonio, para conocer la intrahistoria del propio pueblo extremeño. Ajá. Así que vamos a cerrar los ojos, incluso sin cerrarlos, yo creo que todos nos podemos imaginar un poco en un recorrido por esa casa típica tradicional y como digo, insisto, la analizamos desde un punto de vista funcional. Pues, para empezar, pues, de las estancias, de esos elementos que han condicionado la vida tradicional en nuestros pueblos, en nuestros antepasados, tenemos ese almacén con los avíos, con los achiperres, como diríamos en extremeño, o con los aperos, como diríamos en castellano, ¿no? Tenemos también el almacén con los productos agrícolas, las bellotas, los garbanzos, todos los cereales, el almacenamiento típico de esos productos de la cosecha. Productos que en algunos casos pues había que secar o había que almacenar para condurarlo, porque a lo mejor en los meses posteriores, meses duros del invierno, donde recordamos, esto que está cayendo ahora no es frío, comparado con lo de antes. Claro, antes, para empezar, el frío empezaba mucho antes. Yo recuerdo, cuando era chiquenino, que ya en septiembre empezaba el colegio y en octubre llevamos bien abrigados, ¿eh? Sí, ahora, sí, y en noviembre estábamos arrecidos, vamos. Claro, lo de ahora que te pegas ya hasta noviembre, prácticamente que tienes que volver a casa a mediodía del trabajo o del colegio, en manga corta, por no decir a veces diciembre, porque hemos tenido una Navidad bastante calentita, 20, 25 grados en algunos casos. Esto no es nada comparado con lo que había antes. Y entonces, pues vamos claro, a un paso ya de decir, es que los jóvenes de ahora sois unos flojos, enseguida os quejáis. Sí. Nos estamos haciendo mayores ya. Estas generaciones de millennials y de la generación lo tenéis todo y encima sois unos flojos con el frío, hombre. Son unos flojeras. Hombre, nada más que tienes que preguntar, lo decimos con cariño, por supuesto, que somos jóvenes todavía. Lo que pasa que por esto de la radio, la gente pues nos nota como voces más de señores, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en esto, Antonio, que una mujer en Cáceres, claro, hablando, me reconoció, ¿no? Luego ya, tú eres el de la radio. Dice, anda, pues si parecías mucho más mayor. O sea, que ya con 20 años, me decían eso. No me quieren imaginar lo que pensarán ahora al escucharme, ¿no? O al escucharte porque a ti. tiene voz de hombre, claro. Pero bueno, eso dicen que es la magia de la radio. Ahí lo dejamos. Eso. Ya sabes lo que dicen, si la voz te enamora, no pases por la emisora. Pues no lo sabía. Sí, no eso es muy antiguo, nunca. hombre. Sí, bueno, pues sino que la gente se meta en las redes sociales para conocernos y que vea los caretos. Bueno, pues seguimos ahí, que nos vamos del hilo. Nos vamos. Tenemos ahí las estancias, vamos recorriendo las estancias. Tenemos el secadero, teníamos el almacenamiento de los productos agrícolas, pero es que había productos que por una razón o por otra, para condurarlos para el frío del invierno o bien porque necesitaban una maduración, pues había que almacenarlos en el secadero. Teníamos esos productos de la matanza, a cualquier extremeño de cierta edad y sin cierta edad controla los tiempos de la matanza que se está celebrando ahora y hay que mantenerlos para seguir abasteciéndose durante todo el año. Y también estaban los productos lácteos. Se consumía la leche cuando las ovejas, las cabras, las vacas estaban, pues después de parir daban esa leche, pero también estaban esos quesos que se hacían que te puedes comer el queso fresco, pues prácticamente al día siguiente ya te lo puedes empezar a comer. O el queso de un mes, de dos, en función de si era semicurado, curado o ya queso añejo del todo, ¿no? Pero ese secadero permitía mantener esos productos e ir disfrutando de ellos, comiendo de ellos a lo largo del año. Luego teníamos en el hogar extremeño pues esos lugares de transformación. Fíjate qué palabra utilizamos para referirnos a la bodega, o al molino, al lagar. En la bodega está claro el vino, pero más allá del vino, la palabra y el concepto que se ha utilizado tradicionalmente es el pitarra, ¿verdad, Antonio? Para disfrutar de ese vino. Más que vino, era el pitarra. Eso es un vino o una modalidad de vino, por decirlo así, pues muy extremeña. Teníamos otra estancia. Yo pensaba que cuando era más pequeño, pensaba que eso era una marca, ¿no? Claro. Una denominación, ¿no? O sea, que era como eso, pues, amigo. Como el vino de La Rioja, ¿no? El vino de pitarra. Y luego ya, claro, vi que el vino aquí es muy típico el vino que se hace la gente en su propia casa, ¿no?
Claro, ahí quizás has tocado un poquito en la herida porque esto se ha comentado muchas veces, no voy a decir nada nuevo, pero que hayan pasado ya tantos años y que todavía no se haya hecho marca de algo tan propio, tan nuestro, no se haya hecho marca, no se haya hecho, no sé si llegar al concepto de IGP, denominación de origen, pero está claro que cuando hablamos de IGP, denominación de origen, vuelve a una realidad geográfica, a una realidad cultural muy extendida, a un proceso artesanal, y creo que bueno, que ya es hora de que esto del pitarra o de la pitarra se le lleve a mayor categoría, ¿no? Y no porque no lo tenga ni lo merezca o porque necesite de esas marcas, sino porque en el mundo actual la tradición hay que renovarla, ¿no? Lo que hablamos siempre en esta sección. Y esa tradición de la pitarra, en este caso, pasaría para que cogiera más auge, mayor categoría, caché, más respeto en el siglo XXI, pues necesitaría de esa marca, ¿no? Lo podemos ver de esa manera, lo podemos ver también, oye, pues mira, que es que la pitarra mantiene todo ese aura, ¿no? El aura de misterio, de tradición, de ancestralidad, de buen hacer tradicional, de artesanía, y vamos a dejarlo quieto. Bueno, es un tema que podríamos debatir, pero ahí está, es curioso, es curioso. Sí. Tenemos la cuadra con las bestias. Tenemos el burro, tenemos la mula. Me está escribiendo por aquí un fiel amigo oyente del Sol Sale por el Oeste de esta sección, que claro, dice Javier Llano, cosechero es el término utilizado en otros lugares para hablar de vinos jóvenes, algunas veces elaborados por particulares. Ahí está. Belay, y aquí tenemos la pitarra. Otras partes de la casa, pues tenemos el doblao, lógico, o el sobrao, también se le llama en Extremadura, también en otras partes de lo que decimos siempre en este troncón asturleonés. El sobrao se le puede llamar a un sitio de la casa o a uno de tus amigos. También vas de sobrao, ¿no? Sí, vale para ambas denominaciones. Oye, yo no sé si estos chistes lo entenderán la gente de TikTok y estas cosas. ¿Tú crees que Antonio? no? Sí, hombre, si lo entiendes. ¿El término sobrado es muy puretilla o qué? Yo qué sé, no sé, yo es que tengo dudas muchas veces, ¿no? Puede ser. No, ahora lo dirán en inglés, ¿no? Porque ahora como se creen más modernos, parece que han inventado el inglés de repente. Calla, que ayer a una chavala jovencita, 23, 25 años, le escuché decir, viendo la tele, en uno de estos reality, le escuché decir, no tengo el mood para estar bailando. Y claro, digo, no tengo el mood. Digo, no estoy de buen humor, no. Pero claro, lo que tú dices, ¿no? La utilización de estos anglicismos, que no son anglicismos, son directamente palabras inglesas traídas, incorporadas al... Una cosa es un anglicismo y otra cosa es directamente hablar en inglés. Efectivamente. Mezclar palabras del español y del inglés. Y nosotros aquí intentando divulgar el extremeño y las cosas y te cascan, no tengo el mood. Digo, la madre que nos paseó el charco. Joder. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos con el doblado, pues ya te digo sobrado, que hay una relación. Mi experiencia es que cuanto más span-inglés hablan, menos inglés saben. O sea, quiero decir, la gente que realmente sabe inglés, yo la gente que he encontrado que realmente sabe mucho inglés, no utiliza ni una palabra en inglés en su lenguaje en castellano, en su discurso en castellano. Mira, te voy a poner el otro punto de vista. Cuando tú sabes que a la hora de divulgar el tema de una lengua minoritaria, el extremeño, hablamos de diglosia, que es ese concepto de, oye, no estoy muy seguro de lo que hablo, me avergüenzo de cómo hablo y cuando salgo de casa hablo castellano, ¿no? Y dejo todas esas palabras que creo que están mal dichas, ¿no? Ese complejo que hemos tenido, las dejo dentro de casa y las gasto en el entorno familiar, con gente de confianza. Eso es la diglosia. Y lo que dice no está mal tirado porque, claro, como yo me quiero hacer moderno, importante, quiero parecer algo, utilizo e incorporo a mi vocabulario esas palabras que ya incluso las incorporo, es como la diglosia al revés, ¿no? Las incorporo a mi vocabulario pensando que estoy incrementando mi nivel cultural. Cuando lo que tú dices, cuando hay alguien que es perfectamente bilingüe, que habla inglés, por poner el caso, perfectamente, de una manera sobrada, pues fíjate, utiliza castellano sabiendo que habla castellano y cuando tiene que cambiar, habla inglés con todas las palabras y con todas las de la ley, ¿no? Y no entremezcla. Eso es bilingüismo y lo otro es diglosia, viniendo de lo... Cateteo. Claro. Lo otro es ser un cateto, o sea, y entiendo que esto puede... La gente, cada uno que piense lo que quiera, que esto puede no tiene por qué estar de acuerdo, pero creo que introducir solo palabras en inglés para hacerte el moderno, eso es de catetos, pero si eso es más viejo ya que el andar para adelante.
Anda. Aprende inglés y apréndelo bien, y cuando hables inglés, habla inglés, y cuando habla castellano, habla castellano, pero meter de vez en cuando una palabra en inglés para hacerte el guay, eso es más viejo ya que, como decía una vez el batería de los hombres, que eso es más viejo que mear en pared, vamos. Sí, cierto. Fíjate que ahora la moda es introducir palabras extremeñas de vez en cuando para decir, oye, que soy de aquí, esa es la moda. Claro, es que no. Y la moda de la globalización al final es lo que tiene, y lo hemos vivido, ¿no? Con todo. Hemos vivido una época en la que se ha despreciado tanto lo nuestro, que ahora nos hemos dado cuenta de que todo eso que hemos acogido desde fuera, pues una gran parte no nos ha servido para nada, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de ese regresar a lo nuestro, de volver a ser quien somos, de expresar con orgullo tal y como vivimos en la zona en la que hemos crecido y vivido, ¿no? Y todo eso. Y al final ahora nos intentan colar esta globalización a través de las palabras, ¿vale? A través de esta terminología. Pero no deja de ser un poco andar ensimismado con el rollazo de la globalización, que no nos lleva a ningún sitio, y al final nos desconecta del lugar en el que estamos. No deja de ser eso. Pero bueno, estas son fiebres que van y vienen, y que al final este mundo capitalista, el gran capitalismo, trabaja, ¿eh? Hay gente en algunos lugares del planeta que trabajan día tras día y hora tras hora para meternos todo esto en la cabeza. Línea, ¿no? Sí, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tenemos aquí el amigo teléfono móvil, abrimos las aplicaciones y nos lo estamos comiendo, pero vamos, a boca llena, ¿no? Y no nos damos cuenta ya muchas veces porque lo asumimos y lo tenemos como algo muy cercano. Pero bueno, cada C, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos, Antonio, con la casina extremeña. Venga. Mira, claro, hablamos de todo esto, ¿no? El almacén, los productos, el secadero, la bodega, el lagar, la cuadra, el doblao, el sobrao. Hablamos de funcionalismo del hogar. Y claro, cuando hablamos de funcionalismo durante los siglos pasados, pues hablamos de una economía de subsistencia. Esa economía de subsistencia se podía ver reflejada a lo mejor en el dintel, en el dintel de la puerta, porque había a lo mejor alguna enseña, alguna tipografía que ilustraba el modo de pensar del dueño. Está todo muy relacionado con la austeridad, viviendas en nuestros pueblos, ciudades que eran diseñadas por un arquitecto popular. Nos referimos a eso, por supuesto, los chozos, el típico chozo extremeño, que tanto en el norte, con las Urdes como comarca en la que más se ha conservado, o tanto en la zona de Dehesa, en la zona de latifundio, tiene características muy similares. En el norte, por ejemplo, en la Alta Extremadura, se trata de una estructura circular y está reforzada con escobones. La dureza también del clima también lo favorece en las zonas de sierra. ¿Sí? Y, por ejemplo, si vamos a los latifundios, a la Dehesa, zona de Baja Extremadura, utilizamos una estructura rectangular y de paja. Pero en ambos casos lo que une la arquitectura de ese chozo extremeño es la estructura trenzada, ¿vale? Fíjate que tenemos a un arquitecto de Zaragoza, García Mercadal, que decía que las construcciones más primitivas españolas estaban en las urdes, las chozas. La palabra chozo y choza, fíjate que se puede utilizar en masculino y femenino, y lo refería así en las chozas urdanas como las construcciones más primitivas españolas. Y luego ya no sé cuánto tiempo tenemos, Antonio. Venga, 5 minutos. 5 minutinos. Bueno, pues mira, un recorrido por los últimos 2000 años de historia, un recorrido rápido. ¿Qué nos ha dejado cada época de la historia? Pues empezamos por los romanos. Nos vamos a quedar ahí, no vamos a ir más para atrás. Nos quedamos con los romanos. La estructura del peristilo, que se ha visto reflejada en la estructura, en la arquitectura de las dependencias, de los patios. Esa arquitectura romana, que adquirió el nombre de peristilo, se ha visto, como digo, reforzada y reflejada en esas casas que tenían el patio central con las dependencias a los alrededores. También se habla de que las baldosas que existían, que se utilizaban en las cocinas, en la sala, en el zaguán, también viene de época romana. En ciudades como Mérida se han encontrado casas en la época actual con el saludo salve a la entrada, como en la casa romana. O también en las jambas de la puerta se inscribía el nombre y la profesión en placas de piedra, ¿vale? Pues solía ser de la persona que sustentaba la economía de esta casa. También nos encontramos con similitudes de los romanos en los cortijos.
Hablamos de los cortijos como algo, como un elemento muy importante de la arquitectura extremeña. Ya estamos vislumbrando cierto tipo de arquitecturas. Ya estamos recorriendo los chozos, los patios, los cortijos. Fijaos, llega la época árabe y nos encontramos con la muralla, con las murallas en distintas ciudades como Badajoz, Mérida, Coria, Guijo de Galisteo, Trujillo. Nos encontramos con la muralla como elemento de fortificación importante, pero es que también aquí, sobre todo en el tema de las construcciones, de las decoraciones de los hogares, lo árabe afectaba o quedó impregnado en la alfarería, en la albañilería. Tenemos ese prefijo de la palabra alfarería, albañilería, las tejas, los adobes, la cerámica, todo eso de herencia árabe. Y también se dice que lo de embarrar o encalar las fachadas también puede estar relacionado con casas bereberes norteafricanas. Recordemos que hay mucha relación con estos pueblos africanos y la población de hornachos. Nos vamos a la época medieval, con la reconquista leonesa, que provoca que haya en la mitad norte de Extremadura esos minifundios, ¿vale? Y luego ya en el centro de Baja Extremadura nos encontramos con esos latifundios y la generación de los adehesamientos, la generación de las dehesas. Esto pues está relacionado con los soldados militares que se encargaron de llevar a cabo esta reconquista y que en distintos lugares de Extremadura se llevó de manera distinta, en este caso con las órdenes militares, que provocaron que existieran desde entonces esos latifundios y, por lo tanto, de esa división casi norte-sur, prácticamente de Cáceres para arriba y de Cáceres para abajo, nos encontramos con esas villas altoextremeñas que tienen granitos, lo podemos ver en cualquier pueblo ahora mismo, granitos en los muros o los forjados de madera. Una madera que estaba asegurada porque en los concejos de aquel entonces el proveerse de castaño y de roble para hacer las casas pues era un derecho de los ciudadanos, de los vecinos de los pueblos altoextremeños. Sin embargo, en la Baja Extremadura, con el latifundismo, pues nos encontramos que ese latifundismo oprime al pueblo extremeño y tenemos pues vecinos más pobres, más miserables y se cobijaban entre cuatro paredes con unos tapiales bajos e incluso mal techadas. Era símbolo de riqueza el poder estar bajo un techo con tejas, fíjate. Y bueno, pues dicho todo esto, al fin y al cabo, el hogar extremeño nos da buenos datos sobre la entrañabilidad y el sentido hogareño de la vida familiar. Nos da también, nos habla del hondo espíritu religioso. Nos habla también el mobiliario y los utensilios de ornamentación del peculiar modo de sentir. Y luego también otro elemento, y ya por último, Antonio, las ventanas, las balconadas, las solanas, los antepechos nos sirven además también para proyectar eso de puertas para adentro, de puertas para afuera. Todo esto, la puerta, el soportal, actuaba como intermediarios, como facilitadores, elementos que conectaban a unos vecinos con otros. Las solanas, los balcones, las puertas, todo esto, los elementos exteriores de las viviendas que hacían que esa vida fuera en comunidad, no como ahora, que va cada uno a lo suyo. Bueno, ¿qué te parece? Pues bien, me parece bien. Hemos hecho un recorrido estupendo. La verdad es que nos hemos retraído unos cuantos años, ¿no? Recorriendo la casa de un lado para otro. Sí, y aparte, pero hemos llegado a la época actual. Y aparte, pues eso, siempre con nuestras digresiones, ¿no? Vamos revisando de un lado para otro, pues... Sí. Nuestras reflexiones que nos salen por ahí, nuestras reflexiones al borde propias, del camino. Sí, ahí queda eso. Sí. En fin, Collazo, ¿cómo va la semana? Bien, a tope. ¿Va a Tengo tope? muchas cositas entre manos. Sí. Oye, pues está bien. Pa'lantri. Pues nada, Nos vemos el jueves en La Corrobra a las 8 de la tarde. Sí, es verdad. Sí, el jueves en La Corrobra, 8 de la tarde. O siempre en la app y en la web, ya saben. Vela y por supuesto de contado. Yo me acostumbrado ya porque es comodísimo en la app, lo pones ahí, buscas el programa, lo pones, lo escuchas cuando tú quieres y tal, pero si lo quieres escuchar en directo, jueves, 8 de la tarde. La juntanza radiofónica más extremeña. Siempre mola. Un abrazo. Adiós.